Ahí está, ahí está. Bueno, comenzamos entonces formalmente. ¿Eh? Bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la inauguración del webinario internacional Filosofía con implicaciones prácticas que dirige el investigador Guillermo Lariguet y con la coordinación de Franco Luján. Me presento, mi nombre es Esteban Llamosa, soy el director del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad, el IDEJUS, que es una unidad ejecutora de doble radicación con ISET, Universidad Nacional de Córdoba. Simplemente voy a darles la bienvenida a explicar que somos un instituto de doble dependencia dedicado a la investigación jurídica y en ciencias sociales, que es el lugar de trabajo del profesor Guillermo Lariguet, que es quien dirige este seminario. El profesor Lariguet ha sido vicedirector del instituto y es además uno de nuestros investigadores más relevantes. Tanto en sus publicaciones como en los múltiples seminarios que ha desarrollado a lo largo de estos años, nos ha invitado siempre a reflexionar sobre temas muy desafiantes para las ciencias jurídicas. Estoy seguro que este seminario no va a ser la excepción, seguramente no lo será, por el amor que han puesto en su organización y por la calidad de las personas que han invitado. Yo sé que Guillermo va a hacer la presentación de la doctora Moira Pérez, a quien saludo, pero no voy a hablar yo de sus antecedentes, le voy a dejar eso a Guillermo. Simplemente decir que como director de una institución de investigación financiada públicamente, es para mí un enorme orgullo que se puedan organizar este tipo de actividades. Así que bienvenidos, bienvenidas, les deseo un excelente trabajo y una gran sesión hoy. Ha sido un gusto estar aquí compartiendo este momento. Bueno, muchas gracias, Esteban. Agradecerte a vos, al instituto, a las chicas del personal de apoyo que nos han dado una mano en esto, pese a todas las precariedades que nos atraviesan, lo hemos sacado adelante. Agradecerle a la doctora Moira Pérez de manera muy subrayada, que va a ser Franco el encargado de presentarla en breve, y a Franco también, que ha mostrado una disposición tenaz a colaborar en estos tiempos. Voy a hacer una presentación brevísima, muy informal, no voy a hacer nada parecido a un paper o algo por el estilo, simplemente recordar algunas cosas. En primer lugar, que la preocupación por el enhebramiento entre teoría y praxis es una preocupación muy antigua en la filosofía y que en autores ya modernos como Kant o Leibniz se hizo muy explícita esa preocupación por un entrelazamiento entre teoría y praxis, ¿no? Basta recordar el lema leibniziano, teoría cum praxis. Nada más que ahora lo retomamos esa posta en una era de digitalidad, ¿no? Que tiene un lado A y tiene un lado B, pero hoy vamos a tratar de explotar el lado A de esa digitalidad del mundo. En segundo lugar, ¿por qué un webinario con este título o con este talante? Bueno, vivimos épocas bastante complejas que han puesto en cuestión el adentro y el afuera y se observan diversos estados mentales como atontamiento, desánimo, perplejidad, estupefacción. Y la idea de este webinario es sumar a esos estados mentales otros estados mentales, ¿no es cierto? De esperanza, optimismo, alegría, etcétera, que nos permitan refinar o reformular nuestra comprensión del mundo, ¿no? Creo que estamos invitados, invitadas, probablemente a reformular muchas de nuestras categorías, como hizo en algún momento Hannah Arendt para pensar qué había pasado con el nazismo. Quizás debamos repensar nuestras categorías, nuestros conceptos, invitados a tratar de no solo comprender desde el pensamiento, sino a tener un activismo más lúcido, a disponer de estrategias y tácticas para afrontar estos desafíos. Finalmente diría, para resumirlo de un modo grueso, estamos invitados no solamente a saber leer un paper, sino a cómo saber leer el mundo, ¿no? Y a no sentirnos tan desprevenidos en eso.
Bueno, sin más, los dejo en compañía de Moira, va a ser presentada por Franco. Muchísimas gracias a todos por participar hoy en el webinario. Nada más. Bueno, para comenzar, sí, la verdad que hemos tenido una gran participación, tenemos más de 100 inscritos y eso realmente es una felicidad en épocas donde también tenemos una disciplina que está siendo como cuestionada constantemente y que hoy también tuvimos marchas para el financiamiento universitario, como decía Esteban, dentro del marco de lo que es la ciencia y la Universidad Argentina. Retomar de vuelta el agradecimiento a Moira que dedicó su tiempo para esta presentación y que aceptó con muchísimo gusto, a pesar de tener una agenda muy apretada y estar también en los compromisos de todo lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos, la coordinación de grupos. Así que simplemente hacer una breve presentación a ella para luego dar lugar a su presentación, que realmente esperaba con ansias, por lo menos personalmente también. Bueno, Moira Pérez, ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA. Es investigadora adjunta en CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y profesora de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido profesora e investigadora invitada en universidades de Chile, Uruguay, Estados Unidos, Francia y Alemania. Su trabajo reúne las contribuciones de filosofía práctica, la teoría queer y las teorías anticoloniales para explorar las relaciones entre violencia e identidades, con foco en la violencia epistémica y la violencia institucional. Dirige el grupo de investigaciones en filosofía aplicada y políticas queer en la UBA y el grupo de investigación y desarrollo en violencia estructural, espacios y sujetos sociales en UNTREF. Así que bueno, realmente se podría decir mucho más del recorrido de Moira, pero esta es la pequeña presentación, la modesta presentación que le hacemos, y le dejamos lugar para que nos ilumine un poco con su trayectoria. Así que, Una bueno, sola todo cosa, tuyo. antes de que la doctora empiece, la idea es que cuando ella concluya, vayan enviando sus preguntas por chat para que Moira pueda después atender a las reflexiones o preguntas que ustedes formulen. Gracias. Bien, ahora sí, Moira, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Sí, les aliento a que manden, hagan las preguntas que les vayan surgiendo. Espero poder colaborar en la respuesta. Voy a compartir una presentación. Bueno, estoy muy contenta de estar acá, muy honrada de ser la primera persona en exponer en este ciclo. Aprovecho para invitar a todos a que se sumen a los próximos encuentros, que se informen a través de las redes del instituto. Es una responsabilidad bastante grande también, pero bueno, espero no defraudar. Voy a presentar parte de mis investigaciones sobre los usos de la historia, también tratando de aportar desde mi lugar para, no sé si entender, pero bueno, caracterizar de alguna forma el escenario en el que estamos, que los colegas ahí estaban ya haciendo una semblanza también. Desde el lugar de la filosofía y la historia, ¿no? Como decía Franco, yo me doctoré en filosofía, mi doctorado fue específicamente en filosofía y la historia. El tema que trabajé en ese momento fueron los desafíos políticos y epistémicos de las representaciones del pasado y específicamente cómo se representa y cómo se excluye a los grupos marginados en las narrativas del pasado. Y esto me llevó, entre otras cosas, a una crítica de las narrativas, de otras formas de representación, incluidos los monumentos y los memoriales, que son cosas de las que voy a hablar hoy, que se presentaban como inclusivas, pero que reproducían, de hecho, muchas de las cuestiones que habían sido criticadas de las representaciones tradicionales, que son fáciles de criticar en un punto, ¿no? Mi agenda de investigación, en línea con el tema de este ciclo, ¿no? Siempre estuvo marcada por la actualidad, por las demandas de los movimientos sociales. En particular, me interesa como indagar en los aspectos de la vida política que no se estaban abordando críticamente durante la época en nuestro país en el que el gobierno estaba dirigido por fuerzas progresistas. Cuando yo digo progresistas, no lo entiendo como equivalente a izquierdistas o socialistas, entiendo que hay características específicas del progresismo, que son algunas de las que voy a mencionar hoy.
cultivando una visión crítica que trata de identificar aspectos o implicancias problemáticas de políticas que a primera vista podrían considerarse positivas y que generalmente fueron celebradas en entornos progresistas, incluidos entornos intelectuales, ¿no? La filosofía, en mi caso la filosofía y la historia, creo que puede ayudarnos a impulsar nuevas preguntas, a veces más allá de las preguntas que se abordan en otras disciplinas y, por supuesto, mucho más allá de las preguntas que se hacen y que se responden en política, ¿no? Y bueno, todo ese trayecto es el que me llevó a la cuestión de los monumentos, y ahí les voy a compartir un poco de eso. Aunque las intervenciones sobre los monumentos fueron características de la protesta social durante muchos siglos, en los últimos años hubo un aumento de estas estrategias en Europa, en Latinoamérica y también en otros lados. Y, por ejemplo, este auge de la agitación social que por distintas razones se dio en muchos países de Latinoamérica, más o menos alrededor de los años 2018, 2019, hasta el COVID, muchas veces se expresó a través de derrumbar estatuas, derrumbar monumentos, especialmente los referidos al pasado colonial. Y en ese momento yo percibí que el debate en general giraba en torno a la cuestión de sí o no al derribar monumentos, y entonces empecé a plantear algunas preguntas que no se estaban formulando. En primer lugar, ¿quién y cómo hay que intervenir en los monumentos? Yo hablo de intervenciones porque no es solamente derrumbar, también es hacer otro tipo de modificaciones en el monumento o en el espacio que lo rodea, ¿no? Entonces, ¿quién y cómo se hacen estas intervenciones? ¿Cuáles serían las mejores formas? ¿Qué pasó después de esas intervenciones? Y también, ¿cómo se relacionan o no esas intervenciones con las demandas de justicia y de reparación histórica? Y bueno, aprovechando que estamos en el primer encuentro de este ciclo, pensé que también podía dedicar una primera parte pequeña a los métodos que usamos, o que yo uso al menos, para hacer filosofía aplicada. Entonces me voy a detener un momento en esta cuestión. Para compartir también, quizás para los más jóvenes que están como en la búsqueda de caminos, bueno, este es el camino que a mí me sirvió. Como saben, en la filosofía es común trabajar con experimentos mentales como metodología, ¿no? Esta idea de imaginar un escenario hipotético planteado de manera tal que nos permita como identificar y analizar los aspectos de un problema filosófico en los que queremos concentrarnos. Por ejemplo, el ejemplo del cerebro en la cubeta, que quienes son de filosofía seguramente se lo cruzaron, ¿no? La idea de, bueno, para ver qué es lo que hace a la conciencia humana y qué la distingue de una máquina, por ejemplo, se propuso esta idea imaginaria de un cerebro que está aislado de un cuerpo, que está colocado en esta cubeta, en este vaso, digamos, y conectado a la computadora, que le hace pensar que está en un mundo como el nuestro, ¿no? La idea de construir estos escenarios es que solo contienen los aspectos y las implicaciones que nos interesa estudiar, porque de esa forma no necesitamos tratar problemas que no están conectados con nuestro objetivo de investigación, ¿no? Enfocamos nuestra atención en el tema central y podemos percibir aspectos de ese tema central que de otros modos quizás serían como ocultos por otros aspectos que no nos interesan. Obviamente esta no es la única forma de llegar a resultados rigurosos y específicos. En mi propia investigación, dado que hago filosofía práctica, siempre trabajé con casos reales, ¿no? Creo que de todos modos podemos tomar cosas que no son útiles del enfoque del experimento mental e implementarlo en un trabajo aplicado tomando casos reales, pasados y presentes, ¿no? Y así es como hice específicamente en mi investigación con monumentos, ¿no? Mi objetivo era responder a las preguntas que les mencioné antes, y por eso lo que hice fue seguir tantos casos como pude encontrar de intervenciones sobre monumentos en el contexto de las manifestaciones políticas de los últimos años, y extraje de esas intervenciones datos que necesitaba para responder a mis preguntas, ¿no? Como mi enfoque es crítico, me interesa más encontrar qué salió mal, obviamente, y entender por qué, ¿no? Y esto es me llevó a lo que en filosofía se llama enfoque no ideal, que seguramente va a ser el elegido por muchas de las personas que van a hablar en este ciclo,
Miranda Fricker caracteriza una de las estrategias propias de este enfoque no ideal, o sea, una forma específica de hacer teoría no ideal, como lo que ella llama el enfoque de empezar por el fracaso, failure first approach. Y esta es una cita de ella, dice: la justicia y la igualdad se conciben mejor como sostenidas bajo tensión, como un puente colgante que se mantiene en pie si lo hace, en virtud de su capacidad para contrarrestar perpetuamente ciertas fuerzas y procesos físicos predominantes, como la gravedad, la corrosión, la expansión y la contracción. En resumen, si se quiere saber cómo es la situación social positiva, entonces es una buena idea analizar qué contrapresiones necesita ejercer la estructura de manera persistente para evitar el colapso en lo negativo. Entonces empezamos por el supuesto, digamos, de que lo más lineal y natural, digamos, sería que fracase aquello que estamos tratando de lograr, ¿no? Entonces, ella se refiere a una conceptualización negativa de la tarea filosófica por este mismo motivo, ¿no? Entonces, llevando esta conceptualización negativa a mis preguntas sobre los monumentos, lo que hice fue empezar indagando en casos que se alejaban más de mis objetivos, de lo que a mí me parecía que era lo más recomendable, digamos, que después obviamente va cambiando. Los casos en los que las políticas sobre monumentos le daban la espalda por completo a las demandas sociales sobre el tema, y el Estado no participaba en ningún debate, en ninguna acción sobre monumentos en disputas, ¿no? Entonces ahí empecé a ver, bueno, qué faltaba en estos casos, qué se necesitaba para que esos procesos se acercaran más a los objetivos de transformación social, hacia la justicia histórica, que son los objetivos con los que yo me alineo, que son los objetivos por los cuales se intervenían los monumentos. La respuesta se puede buscar buscando otros casos que se acerquen un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas disputas sí habían sido reconocidas por el Estado, pero se resolvían a través de procesos que no tenían participación ciudadana, ¿no? Lo que a mi criterio, por lo que fui encontrando, terminaba siendo un problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede evitar esto? Ahí empecé a investigar casos en los que sí había participación y ver aquellos que fracasaban, ¿no? ¿Por qué fracasaban? ¿Por qué no salían tan bien? Bueno, y así sucesivamente. Esto me permitió llegar a un punto en el que tuve una lectura empíricamente informada, filosóficamente compleja, conceptualmente informada también, porque obviamente hay mucho que se está haciendo sobre el tema de monumentos, sobre las formas en las que, desde mi perspectiva, los estados y las comunidades tienen que abordar la cuestión de los monumentos controversiales, ¿no? Que iba mucho más allá de la pregunta simplista de tirar monumentos sí o no, monumentos controversiales sí o no, y se basaba en lo que realmente estaba pasando en los territorios en Latinoamérica en este caso. Ahora bien, empecé esta investigación en un momento en el que nuestro país estaba bajo una administración progresista, que estaba muy enfocada en política simbólica, por lo cual la política de la historia obviamente era central en el proyecto político del Estado Nacional. La situación actual es muy diferente en muchos sentidos, eso huelga aclararlo, ¿no? Lo que me gustaría hacer hoy es hablar sobre los dos escenarios, ¿no? Y proponer algunas comparaciones que creo que pueden ser útiles también para otros contextos donde están pasando transformaciones similares, sobre todo considerando las redes globales de estas tendencias, ¿no? Sobre todo las tendencias de ultraderecha, pero también las redes que se fueron tendiendo, por ejemplo, a escala latinoamericana entre los distintos proyectos progresistas. Creo que se pueden sacar muchas lecciones de eso, en mi caso, desde las herramientas que nos ofrecen la filosofía y la historia. Entonces, bueno, esa es la propuesta para hoy. Primero, bueno, esto que ya dije recién de la introducción, voy a enfocarme primero en los usos de la historia de la extrema derecha y después en los usos progresistas de la historia. Siempre voy a estar hablando a nivel Estado Nacional y, bueno, y las articulaciones que establece ese Estado con otros sectores. Y, bueno, a modo de conclusión, voy a compartir algunas ideas sobre cómo un análisis de los usos de la historia pública pueden ayudar a entender, o al menos, bueno, hasta cierto punto tratar de entender el escenario en el que estamos. Antes que esto, quisiera hacer una semblanza muy breve y muy simplificadora y muy justa seguramente
de la periodización de estos usos políticos de la historia por parte de los gobiernos nacionales en Argentina, para quienes no están tan familiarizados con el campo. Esto lo pienso porque veo que el ciclo se enfoca en muchos temas distintos, así que bueno, habrá intereses diversos. Bueno, puse ese mapa, primero me encanta ese mapa, tiene una historia un poco feliz, porque es un mapa hecho por el Instituto Geográfico Militar Argentino durante la época de la dictadura, pero desde el punto de vista de la representación geográfica me parece interesante la idea de cómo desentona ver a Argentina en el centro del mundo, pese a la personalidad típica argentina, y creo que nos recuerda también que acá estamos discutiendo, vamos a discutir los usos políticos de la historia, de sus representaciones, pero también podemos de la misma forma discutir los usos políticos del espacio, ¿sí? De las representaciones del espacio, ¿no? Y cuáles son las implicancias de cada una de esas representaciones. Pero bueno, pasando a lo... Y entre paréntesis, Brasil lanzó hace poco, el gobierno de Brasil lanzó oficialmente un mapa, que es un mapa oficial, que está invertido y donde Brasil está en el centro, así que también es muy interesante para pensarlo desde ahí. Yendo al contexto, hay quienes ven en la asunción del gobierno actual argentino un giro de 180 grados respecto del orden anterior, pero cuando empezamos a ver la relación de la política de Estado o de los movimientos políticos dominantes con la historia, vemos, obviamente, las dimensiones muy notables del cambio, pero también vemos que existen importantes continuidades que desmienten esa lectura tan tajante, ¿no? Mi interés en investigar las políticas de la historia bajo los gobiernos progresistas en aquel momento nació de la impresión de que en términos generales, obviamente con algunas excepciones, no estaban siendo criticadas esas políticas desde una perspectiva emancipadora. Sí, obviamente desde la derecha, con esta idea de la batalla cultural, el adoctrinamiento, la ideología de género, por ejemplo, etcétera, ¿no? Acá yo me refiero a las políticas de la historia en general, mucho más allá de la cuestión general particular de los monumentos. Y como filósofa de la historia, mi principal preocupación respecto a la relación entre el Estado y sus partidos dominantes, por un lado, y las narrativas del pasado, por el otro, era el uso que hicieron estos ámbitos de narrativas supuestamente inclusivas para legitimar la existencia de esos gobiernos y de sus proyectos políticos a un nivel discursivo, sobrepasando, incluso desvirtuando la importancia de las políticas redistributivas y las distintas formas de violencia que el Estado sigue cometiendo contra comunidades marginadas, ¿no? Entonces, esos eran los usos políticos de la historia que inicialmente me despertaron el interés por indagar en este punto. Quizás el ejemplo más evidente, en el caso argentino, sea la inclusión discursiva de los pueblos indígenas como una parte de nuestra historia, pero no como agentes políticos en el presente, con afirmaciones que desestabilizan o desestabilizarían la ignorancia blanca y exponen la colonialidad en el presente, ¿no? En el caso del gobierno actual, una cosa que nos sacudió es la rapidez con la que se pueden transformar un orden cultural y político, ¿no? Para la gente que apoyaba el régimen progresista parecía que todo aquello que se construyó con mucho cuidado durante esos 12, 16 años había sido completamente destruido en pocos meses. Y para mí la pregunta interesante e importante era, bueno, ¿qué hizo que esto fuera relativamente fácil, ¿no? Es decir, sin ignorar que obviamente hay muchas causas a nivel global, regional, económico, etcétera, me interesaba identificar desde lo que yo conozco, que es las políticas de la historia, qué prácticas y qué lógicas de la administración anterior habían preparado el escenario para lo que ahora estamos enfrentando, ¿no? En relación con los usos de la historia, que ahora voy a dar algunos ejemplos. Esta caracterización es sobre todo, la que ven ahí en la diapositiva, viene sobre todo de, bueno, distintas personas que vienen trabajando esto. Por ejemplo, Perochena viene trabajando sobre cómo distintos gobiernos en Argentina hicieron distintos usos de la historia. Y se refiere también, bueno, obviamente estamos todos empezando a entender, ¿no? Observar qué es lo que está haciendo este gobierno en relación con la historia, así que los datos son como muy recientes,
pero se refiere también, hace también un contraste entre, por ejemplo, el kirchnerismo y el macrismo, como no solo los usos de la historia argentina, sino la conciencia histórica es diferente, ¿no? La idea de cómo se representa presente y pasado y futuro, hacia qué lado miramos, etc. Entonces, empezando por nuestro contexto actual, ahí tienen, por ejemplo, en las fotos un ejemplo de un ataque durante el ciclo electoral en 2023 a las baldosas por la memoria, que son baldosas en la ciudad de Buenos Aires que señalan lugares donde se secuestraron y posteriormente desaparecieron o asesinaron personas durante la última dictadura. Y eso fue uno de los focos de los ataques, ahora vamos a ver otros también, ataques de base, digamos, de gente afín a lo que después terminó siendo el gobierno nacional. Nuestro presidente, no sé si habrá gente que no es de Argentina o que no esté enterada, pero voy a hacer como una muy breve caracterización. Forma parte de este autoproclamado movimiento internacional de extrema derecha, es decir, orgullosamente. Su proyecto económico es neoliberal, neocolonial, los valores que defiende son conservadores. Y mientras que el régimen progresista hizo un uso instrumental de la inclusión en el discurso público, de la idea de inclusión, y buscó asimilar a algunos sectores de la academia para acompañar sus proyectos políticos, esta administración está eliminando efectivamente en las instituciones de investigación financiadas por el Estado, como mencionaban los compañeros hace un rato, las universidades públicas, los programas culturales, y lo que es más importante para los fines de esta exposición en particular, cambiando por completo la narrativa oficial de la historia de nuestro país. Incluso reclaman como ancestros sujetos para ancestros como de su movimiento y de la identidad argentina que busca construir, sujetos históricos, figuras que en nuestro pasado solo habían sido reivindicadas por el régimen militar más sangriento de nuestra historia. Y como modo de ejemplo, el movimiento juvenil, es decir, el ala juvenil del Partido Libertario, reivindica esta herencia explícitamente porque se llama la Julio Argentino, obviamente en homenaje a Julio Argentino Roca, ¿no? De quien obviamente voy a hablar bastante porque es una figura muy importante en toda esta trayectoria. El principal responsable del genocidio contra las poblaciones indígenas en el norte y sur del país, o de lo que hoy es el territorio argentino a fines del siglo XIX, ¿no? Va a aparecer bastante Roca a lo largo de esta presentación. Ahí está la Julio Argentino. Me voy a olvidar la diapositiva esta. De hecho, usan el término padres fundadores, eso puse SIC, porque eso claramente es una traducción del uso estadounidense, de Founding Fathers. Acá el problema no es solamente que eso es el término padres, que bueno, es obvio el problema ahí, sino también, el uso de términos que son ajenos a la comprensión histórica que generalmente veníamos teniendo, ¿no? Los términos que se usaban generalmente para describir a los próceres, ¿no? Lo que tenemos una palabra para eso y es próceres. Entonces, mencioné que mi investigación sobre los usos de la historia se centró en los monumentos y los memoriales durante varios años, pero con el cambio de gobierno tuve que hacer un cambio de foco porque, si bien este gobierno está interesado en reescribir la narrativa nacional, casi no implementó cambios en lo que hacían los monumentos o exhibiciones materiales del pasado en el espacio público. Hubo algunos cambios de nombres y algunos detalles, pero en términos generales no fue el foco. Entonces, eso ya me parecía una pregunta interesante para plantear, una pregunta súper compleja para la que no tengo respuesta por ahora, pero sería como, ¿por qué este gobierno fascista y conservador no querría intervenir en el debate sobre los monumentos o erigir otros monumentos, ¿no? Por supuesto, llevamos 1 año y medio de gestión, es decir, no es mucho tiempo, pero sabemos que se hicieron y deshicieron muchísimas cosas en este tiempo, ¿no? Y en busca de respuestas, creo que una razón importante es que el lenguaje que se habla en este tipo de política se concentra más en las redes sociales, en el discurso público, que en los monumentos o cualquier cosa que requiera de construir algo nuevo, ¿no?
Su narrativa, sus usos políticos se encuentran más bien en apariciones públicas del presidente y la vicepresidenta, incluyendo discursos, entrevistas, algunos cambios en museos, como el Museo Malvinas, por ejemplo, que cambió su gestión, o la desfinanciación de espacios de memoria sobre el terrorismo de Estado, algunas exhibiciones en edificios oficiales, el nombre de lo que era el Centro Cultural Kirchner, como cosas muy puntuales y pequeñas en comparación con lo que podrían haber hecho, ¿no? El foco sin dudas está en los discursos en las redes sociales, ¿no? En particular son muy significativas algunas acciones implementadas en días específicos en los que el gobierno opta por impulsar su discurso en días que van a crear un impacto debido a la reacción de nosotros, ¿no? Las personas que no estamos de acuerdo, siguiendo esa lógica de las redes sociales, los algoritmos, el engagement y todas esas cosas, ¿no? Es decir, es una estrategia derechamente alineada con esa lógica. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, el aniversario del último golpe militar, el 12 de octubre, sobre el que voy a volver en un rato, como fechas que van a ser complejas, digamos, para digerir estos discursos transformados. Hay algunos rasgos comunes en el discurso histórico que podemos identificar cuando analizamos algunas de estas cosas que se vienen haciendo. El primero es la restauración conservadora, ¿no? El discurso público casi siempre se refiere a un arco histórico en el que el país ha sido presa de la decadencia durante más de un siglo, que, bueno, sabemos que coincide con la implementación del voto para todos los hombres que eran ciudadanos en Argentina en 1912, ese es el punto de quiebre. Una decadencia que se atribuye a alguna vaga idea de comunismo, socialismo, colectivismo, algo, un término suficientemente ambiguo como para que cada quien pueda colocar ahí lo que le parece, ¿no? El objetivo explícito es volver a esa época dorada, que era concretamente la época dorada de la oligarquía terrateniente, ¿no? Otros analistas encontraron ese mismo discurso en movimientos de derecha de otros lugares del mundo, países europeos, países latinoamericanos. Esto es un elemento recurrente de este tipo de discurso. Otro punto es una relación contradictoria con la verdad, ¿no? El discurso político es completamente independiente de la verdad, de la evidencia o del conocimiento histórico consensuado, ¿no? Es precisamente esta idea de posverdad, ¿no? Que McIntyre describe como la afirmación de que los hechos están subordinados a nuestro punto de vista político. McIntyre caracteriza la posverdad como una forma de supremacía ideológica a través de la cual los practicantes intentan obligar a alguien a creer algo, tanto si hay evidencia respaldatoria como si no la hay, ¿no? Ahora vamos a ver que uno de los recursos es la repetición también, para que eso se instale. Pero la posverdad trabaja junto a otra idea, que es la de que esta administración está sacando la verdad a la luz, ¿no? Contra otros que insisten en lavar el cerebro a la población con narrativas progresistas. En este punto es interesante lo que está pasando con Paca Paca, el canal infantil, porque, bueno, después de mucho tiempo de decir que el progresismo estaba lavando el cerebro a la gente a través de Paca Paca, ahora están instalando programas que son explícitamente adoctrinadores, ¿no? De hecho, un programa hecho por una fundación estadounidense que reúne a libertarios con mormones. Y bueno, se imagina lo que pasa en esa combinación. Ese es el programa que se está pasando, que el gobierno argentino, o sea, el Estado argentino está pagando para poder transmitir en Paca Paca. Esto es muy evidente también en relación con el pasado reciente de la Argentina, el terrorismo de Estado. Yo no lo llamaría negacionismo porque no hay una negación de la tortura y de los asesinatos, sino más bien una justificación de estos, enmarcada en la idea de una guerra, ¿no? Pero también es el caso del momento más violento del genocidio indígena, al final del siglo XIX, que también, como les decía antes, se justifica y se glorifica con la idea de que fue cuando se construyó la nación argentina, ¿no? Bueno, otro punto es la selección muy específica de figuras históricas que están bien establecidas, pero de las que se eligen algunas características específicas. El ejemplo más evidente acá es Alberdi, que se publicó hace poco un libro con, bueno, el Alberdi de Milei y los otros Alberdis, ¿no? Y qué pasa en esas brechas que existen entre el Alberdi, no con la intención de defender a Alberdi, sino con hacer una caracterización más adecuada históricamente. Otro punto es que las intervenciones sobre la historia pública que vimos hasta ahora confirman esto de que las batallas culturales, una vaga idea de defender la civilización contra amenazas,
es casi la única característica que reúne a la extrema derecha en todo el mundo, ¿no? Hay muchas diferencias económicas, políticas, sociales, pero ese es un punto significativo de similitud. Esto se hizo particularmente evidente el año pasado, el 12 de octubre, que bueno, sabemos que es un día muy controvertido en España, en distintos países de Latinoamérica. En la Argentina esto se llamó el Día de la Raza, de 1917 a 2010. En 2010 se lo renombró como el Día del Respeto por la Diversidad Cultural y ahora se lo renombró nuevamente como Día de la Raza, ¿no? Obviamente no se trata solamente de un nombre, se trata de la interpretación del momento histórico y por consiguiente la interpretación del presente también, ¿no? Quisiera compartir el video, así que lo que voy a hacer es que voy a parar de presentar y presentar otra cosa. No sé si va a funcionar el sonido, pero vamos a tratar. Pido disculpas de antemano porque es muy desagradable lo que voy a presentar. A ver si es esto. Sí. Voy a sacar los auriculares. Moira, ahí no te escuchamos. ¿Esa es una cuestión del micrófono? No te escuchamos. No sé si la conexión de los auriculares o algo así te puedo haber modificado. Sí, no, perdón, entrar y salir y entrar de nuevo, o no, no sé si es muy rudimentaria la solución. ¿Te parece, Franco, eso? Sí, yo lo puedo emitir de vuelta, eso no habría problema. Moira, ¿querés que intentemos esa vía? Ok. O que vuelva a conectar los auriculares, dice Esteban, no sé. Ok, No se escucha, sí. ya. No se preocupen, después lo editamos para dejarlo en la grabación. A ver ahí, ¿se oye? Sí, te escuchamos bien. Bien, buenísimo. Bueno, sí, esta parte la tienen que editar. No sé qué pasó, sí sé que no se escuchó, tampoco escuchaba de hecho el sonido del video, pero bueno, como está subtitulado, tampoco me preocupó. Bueno, habrán visto el espíritu general de la propuesta. Ahí está.
Ahí comparto de vuelta la presentación. ¿Está? Ah, sí, ahí está, perfecto. Bueno, este discurso, bueno, obviamente muchísimas cosas que se podrían decir, ¿no? Pero quería simplemente mencionar que este discurso sobre el 12 de octubre recupera el discurso sobre el Colón que se daba en la época en la que se erigieron aquellos monumentos, ¿no? Hay como momentos históricos de multiplicación de monumentos, generalmente en torno a los aniversarios. Por ejemplo, en Argentina muchos monumentos históricos relacionados con la independencia se hicieron en el centenario, a principios de 1900. Los del 12 de octubre se hicieron también en el aniversario, distintos aniversarios de la llegada de los españoles, etcétera. Y en la época en la que se eligieron, por ejemplo, el monumento a Colón en la ciudad de Buenos Aires, los discursos giraban en torno a el hito náutico, ¿no? La aventura esta de los navegadores, la evangelización, la civilización, la idea de encuentro entre culturas, la idea de la aceptación de una religión, como la transmisión de la religión y la aceptación, incorporación de la religión por parte de la población local, etcétera, ¿no? Entonces vuelven a esos tópicos que son muy antiguos, ¿no? Hay que decir que ninguna de estas intervenciones, de todas las que mencioné, tiene ningún tipo de participación ciudadana, ¿no? Más allá de un grupo muy reducido de personas leales al gobierno. Para mí es un elemento muy importante el tema de la participación en el análisis de la historia pública, y esto es un dato importante, ¿no? Acá no hay consulta, no hay participación de las organizaciones sociales, salvo en el caso de la última dictadura militar, porque hay pequeños grupos que promueven esta idea de memoria completa, a los que obviamente se les está dando centralidad. Y estas intervenciones no responden a demandas previas de la población, ¿no? Como la intervención generaría una especie de demanda en sí misma, pero que no es que vienen a saldar algo que se venía pidiendo hace tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice esto específicamente sobre el uso que este régimen de extrema derecha le está dando a la historia como instrumento político, digamos, ¿no? Es decir, ¿para qué sirven estos usos de la historia, ¿no? Si bien hace poco que estamos, bueno, parecen siglos, ¿no? Pero bueno, hace poco que estamos en este gobierno, o bajo este gobierno, es posible esbozar algunas ideas incipientes, ¿no? Observando estos últimos meses. Primero, que el discurso civilizatorio sirve para insertar a este régimen en un panorama político global, para fortalecer sus alianzas con otros regímenes o otros grupos ultraconservadores, como Vox en España, Fratelli d'Italia en Italia, el trumpismo en Estados Unidos, el régimen de Netanyahu en Israel. Y paradójicamente, y a diferencia de la mayoría de los aliados, en el caso argentino esto no tiene un elemento de nacionalismo. En términos económicos, y un poco también en términos culturales, por lo que vimos justamente en este video del 12 de octubre, este tipo de discursos se acompañan de posicionar a Argentina como una neocolonia, ¿no? Y en ese sentido también es distinto de lo que está pasando en otras expresiones de esta derecha. Ahí lo que les puse es un comunicado de, bueno, lo que también tomando denominaciones ajenas se llama Oficina del Presidente, donde se refiere al Estado de Israel y la ocupación de los territorios palestinos, como el Estado de Israel como baluarte de los valores occidentales en Medio Oriente. Dice que Argentina va a implementar una nueva política exterior que se basa en la defensa de los valores de Occidente, y refiere a el pueblo palestino y en general el mundo árabe como la destrucción de la civilización occidental, ¿no? Entonces, ahí lo que está haciendo el gobierno argentino es ubicarse en un lugar que llame la atención de aquellos a los que quiere que sean nuestros patrones, digamos, ¿no? Desde el punto de vista cultural, pero no solo cultural. Otro punto es que la reescritura de la historia desde un discurso maniqueo, constantemente hiperbólico, le permite a esta administración posicionarse en una trayectoria histórica nacional como una renovación, ¿no? En comparación con los últimos 100 años, pero una continuación de aquel auténtico destino argentino como potencia mundial que había tenido un paréntesis de un siglo, ¿no?
Además, esta reescritura de la historia nacional también sirve para señalar a ciertos grupos sociales y en general a todos los movimientos por la justicia social como los culpables de los problemas actuales del país, ¿no? Problemas que de hecho la gente experimenta, todos experimentamos en nuestra vida cotidiana. Lo que se busca es reforzar el apoyo de esos grupos que quedaron atrás por políticas anteriores, sugiriendo que este es el fin de una era demasiado larga, que les fue perjudicial, y atribuyendo esos problemas reales no a las políticas económicas o etcétera, sino a una trayectoria histórica en la que Argentina se fue alejando de ese momento dorado del pasado que es la mano dura del gobierno oligárquico, ¿no? Las jerarquías, etcétera. Entonces, estos usos de la historia están dirigidos a construir legitimidad política y a construir alianzas, tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional, ¿no? Ahora pasando a la cuestión de los enfoques progresistas. Es raro y es incluso un poco incómodo criticar las políticas progresistas anteriores y sus formas ambiguas de inclusión, mientras estamos asistiendo a una defensa sin mediaciones, sin paliativos de los peores episodios de la historia nacional, ¿no? Pero de todos modos me sigue pareciendo interesante abordar el enfoque actual junto con el anterior, porque creo que el anterior es una pieza importante en el rompecabezas para entender todo esto que acabo de describir, ¿no? Bueno, la Argentina en las últimas décadas formó parte de un movimiento que se dio en muchísimos otros países, no solo de Latinoamérica, para la transformación del discurso histórico oficial, ¿no? Con la intención de ampliar el espectro de sujetos, de fenómenos, de eventos históricos que estaban incluidos bajo la bandera, ¿no? El movimiento político identificado como progresista, que llegó al poder en el 2003, presentó su discurso oficial sobre el pasado del país como radicalmente diferente y revisionista, ¿no? Como una gran oportunidad para reescribir la historia, sacar a la luz lo que las narrativas oficiales habían ocultado maliciosamente durante 2 siglos. Por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández en 2007 dijo: nos debemos una narrativa diferente de nosotros como argentinos, y la idea de traer una verdadera historia que se resiste a esas narrativas falsificadas y ocultas, ¿no? Y en este sentido es importante remarcar que la llamada batalla cultural no empezó obviamente con este gobierno, sino que viene siendo usada como eje de intervención pública por parte de los partidos gobernantes desde los años 2000, ¿no? Aunque obviamente quien está de uno y otro lado de la trinchera de esa batalla es muy diferente. Las personas que se dedican a la historia, historiadores y historiadoras, estaban llamados a jugar un papel central en esa imagen, en esa reconstrucción. Y como lo afirmó la propia presidenta en 2008, dice: los científicos sociales tienen una tarea importantísima en esta reinvención que estamos haciendo de la Argentina, de la narrativa, de los nuevos lineamientos culturales. Eso es una cita de un discurso del 2008. Este llamado a la reinvención se tradujo en la creación de nuevos museos históricos que iban a ampliar los temas incluidos en las narrativas oficiales, cambios en el calendario de días festivos, aumento de espectáculos y documentales históricos en la televisión pública, la transformación de centros, lo que habían sido centros de tortura en museos de memoria, entre muchas otras cosas. El objetivo declarado de estas medidas era construir una identidad nacional abierta y respetuosa de la diversidad para, dice Soria, por ejemplo, expandir los límites de la comunidad nacional, históricamente imaginada como blanca y ahora permeable a los componentes étnicamente marcados, y yo ahí agregaría, entre otros colectivos marginados, ¿no? Ahora, sin dudar de la realidad o la importancia de estas transformaciones, quedan muchas preguntas, obviamente, por responder, principalmente si implicaron realmente una ampliación, inclusión o diversificación de la ciudadanía histórica o de lo que significa ser argentino o argentina, ¿no? Y si podrían considerarse también como una historia de éxito para la participación comunitaria por parte de las personas que se dedican a la historia pública profesionalmente, ¿no? Yo creo que para responder estas preguntas es necesario analizar no solo qué iniciativas se llevaron a cabo, sino también cómo se implementaron y, por lo tanto, cómo se produjeron esos cambios que se afirman, ¿no? Para eso voy a usar 3 casos. Como mencionaba antes, el trabajo a través de los casos me resulta metodológicamente adecuado para este objetivo, de distintas partes del país que muestran distintos aspectos de esas políticas progresistas de la historia en el espacio público.
Yo me voy a concentrar, de todas las cosas que se podrían decir, que son muchísimas, en cómo estos enfoques optan por evadir la discusión sobre el pasado y el presente colonial del país, ¿no? Bueno, el primer caso seguramente lo conocerán, tiene que ver con, bueno, sucedió en Buenos Aires y se refiere a una polémica entre Cristóbal Colón y Juan Azurduy. Solía haber una estatua de Colón, que de hecho aparece en el video que les mostré hace un rato, justo frente al Palacio del Gobierno, y les doy cuenta que en 2011 el presidente venezolano que estaba en visita en Buenos Aires vio desde la ventana de la Casa Rosada y sugirió que había que sacarlo. Eso despertó muchas disputas, idas y vueltas, batallas legales, etcétera. Finalmente, en 2015, la estatua fue reemplazada por este monumento a Juan Azurduy, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió reubicar ese monumento que estaba en un depósito frente a la costa, ¿no? Que es lo que aparece en el video. A mí me da la sensación siempre que está ahí Colón esperando que vengan a buscarlo para llevárselo de acá, porque está mirando el mar. Ahora, el punto interesante para mí acá no es qué hizo este reemplazo, sino qué no hizo, ¿no? Muchos activistas, entre ellos, de hecho, el escultor al que se le encargó este monumento, de Juan Azurduy, venían reclamando la desmonumentalización no de Colón, sino de Roca, ¿no? El movimiento para desrocar, justamente desmonumentalizar a Roca, ya tenía bastantes años, principalmente por iniciativa de Osvaldo Bayer. Marcelo Balco, por ejemplo, relata varios hitos de este movimiento, entre ellos la lucha para sacar a Roca de los billetes de 100 pesos, que se había hecho en 2008, el cambio de nombre de una calle, que la primera vez que se trata de cambiar una calle llamada Roca es en 2012. Pero bueno, siguen estando estos dos monumentos importantes a Roca en Argentina, uno en Buenos Aires y uno en Bariloche, al que me voy a referir en un rato, ¿no? Me parece interesante este caso porque agrega una capa de complejidad a las iniciativas de desmonumentalización de ciertas figuras históricas, ¿no? Los activismos insisten en sus luchas y demandas en torno a la descolonización, pero a veces las administraciones no están dispuestas a entrar en esas conversaciones ni a negociar. En su lugar hacen algo sin consulta previa, como en este caso, probablemente con la esperanza de que se interprete como un gesto en esa misma dirección de lo que se estaba demandando y que alivie esas demandas, ¿no? Ahora, ¿qué beneficio puede tener sacar a Colón, y no a Roca, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta obvia de cuál es la diferencia entre Roca y Colón. Obviamente hay muchísimas diferencias, pero me parece importante destacar en particular que Roca era argentino, que fue presidente 2 veces de la Argentina, que antes de eso diseñó, como decía, el genocidio en el norte y en el sur del país, que expandió las fronteras estatales, que esas tierras fueron entregadas a los colonos blancos, que ahora son la versión local de la aristocracia, las familias históricamente más ricas del país. De esas tierras han sido y siguen siendo reclamadas por las poblaciones indígenas y también están siendo explotadas y destruidas para obtener minerales, agricultura intensiva, genéticamente modificada. Todo esto avalado por todos los gobiernos nacionales que tuvimos, ¿no? Y muchos de los provinciales. Entonces, hablar de Roca, ponerlo sobre la mesa, se acercaría peligrosamente a discutir algunas o todas estas otras cuestiones vinculadas con la supremacía blanca, el extractivismo, la agroindustria, el colonialismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay como la evasión de una discusión, ¿no? A través de una acción muy posible. A mí personalmente me parece hermosa esa cultura, o sea, no estoy criticando la cultura de Juan Azurduy, estoy señalando que no se hizo cuando se hizo eso, ¿no? El segundo caso se refiere a otro monumento a Roca que ya mencioné, que está ubicado en el Centro Cívico de Bariloche, frente a la Casa del Gobierno. No sé si habrá alguien que no sea de Argentina, pero ahí por las dudas les puse el mapita. La flecha blanca señala dónde está Bariloche. Este es el mapa de las campañas militares durante la época de la expansión de la frontera argentina y el genocidio indígena. En particular se ve que Bariloche es un territorio, está en un territorio de los que fueron ocupados, saqueados y ocupados en ese momento, ¿no? Y lo cual hace muy significativa la discusión a la que me voy a referir. Este monumento a Roca fue vandalizado muchísimas veces, y yo digo vandalizado, no le pongo ninguna connotación negativa en absoluto. Incluso hubo un intento de derribarlo. Es un monumento que suele ser intervenido en fechas históricas importantes, por ejemplo el 12 de octubre. Como parte de esas intervenciones, hay símbolos de las Madres de Plaza de Mayo que están pintados en el suelo de la plaza alrededor de este monumento. Y en julio del año antepasado,
el alcalde de la ciudad, el gobernador de la ciudad anunció, el intendente anunció que el monumento a Roca se iba a trasladar cuesta abajo a una zona menos visible y que iba a ser reemplazado por un monumento a las Madres de Plaza de Mayo. Eso significa que en este caso sí se escuchó la demanda colectiva de sacar el monumento a Roca, que se iba a hacer algo al respecto, pero el tema de la colonización y de la violencia de Estado contra las poblaciones indígenas iba a quedar a un lado. En particular, el hecho de que las naciones indígenas existen y son un porcentaje considerable de la población argentina en general y de esa región en particular, y que también tienen sus luchas y demandas pasados y presentes, y todo esto se borra por completo, ¿no? La justificación del alcalde para mí es muy reveladora y era sustituir a Roca por algo que nos une a todos, ¿no? Que son las Madres de Plaza de Mayo. Una causa que, por supuesto, sin desmerecer sus méritos, no tiene nada que ver con la cuestión indígena, con el colonialismo, con el genocidio, etcétera, o con la supremacía blanca, que fue el problema por el que queríamos sacar a Roca en primer lugar, ¿no? Y el último punto sucede también en Puelmapu, pero en este caso en Puerto Madryn, que también está en tierras que fueron tomadas a finales del siglo XIX a través del genocidio y ocupadas por colonos blancos. La avenida central de esta ciudad se llama Roca, por supuesto ha habido polémicas con el nombre y si había que cambiarlo, y este cambio no fue posible hasta ahora, principalmente por la presencia galesa en la ciudad. Puerto Madryn y sus alrededores fueron sitios de una colonia de nuevas poblaciones europeas, dispuesta en la década de 1860, entre el gobierno nacional y delegados galeses que iban en busca de un lugar adecuado para ocupar. Finalmente, en 1866, llegó un barco con menos de 200 galeses que iniciaron el proceso de colonización en la región, y el terreno, por supuesto, no estaba vacío, ¿no? La narrativa predominante es la que se representa en el costado de un monumento que está en una de las zonas más lindas de Puerto Madryn, que es en la Costanera. Este monumento, que es el monumento a la mujer galesa, que está ahí junto al mar. Esta placa que ustedes ven ahí es un detalle del monumento que no sé si se llega a ver, pero en la foto de abajo se ve que está la bandera argentina y la bandera galesa, ¿no? en el centro, una a cada costado del monumento. La representación que está ahí es la narrativa que se enseña en Puerto Madryn, que es que la relación de los colonos galeses con los pueblos nativos tehuelche, en este caso, fue amistosa, porque los nativos les habían entregado sus tierras pacíficamente a los colonos y los colonos habían enseñado a los nativos habían enseñado la agricultura, cosa que no tiene ningún sustento histórico, y para recíprocamente los tehuelches habrían enseñado a los galeses o ayudado a los galeses a sobrevivir en las condiciones climáticas totalmente adversas de la región. La ciudad de Puerto Madryn está muy orgullosa de su ascendencia galesa y cuando se trata de celebrar la diversidad étnica o cultural, todas las miradas están puestas en la comunidad de galesa, ¿no? Cuando empezaron a surgir debates sobre el nombre de la avenida Roca, los galeses se opusieron al cambio. Sus antepasados se habían beneficiado por la campaña militar de Roca y ellos habían sido los que habían recibido las tierras y los bienes arrebatados a los tehuelches. Y muy probablemente también habían esclavizado a personas que trabajaban para ellos en los cultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, abrir esa conversación sobre Roca significaría abrir la mirada, su propia complicidad con esos procesos históricos y con las ramificaciones actuales, ¿no? Bueno, para ir cerrando, me gustaría señalar algunas conexiones entre estos dos modelos, ¿no? Por supuesto, en los dos casos estamos dentro del ámbito de las distintas formas de utilizar la historia para apoyar proyectos políticos del presente. Eso no, en sí mismo no está mal, digamos, es parte de lo que hacemos con la historia. Los usos de la historia, incluyendo los monumentos, esta gama de prácticas que denominamos historia pública, siempre ha tenido entre sus principales funciones la construcción de narrativa cohesionada para los estados, que se utiliza para enmarcar reivindicaciones oficiales de legitimidad, de tradición, también de cambio, en algunos casos como es el actual. Y eso fue particularmente evidente en la construcción de identidades nacionales respaldadas por el Estado a través de la selección de hitos históricos, antepasados, cronologías, etc., ¿no? Y voy a traer un ejemplo, o dos ejemplos en realidad, para registrar algunas de las afinidades entre estos modelos, ¿no? El primero se refiere al 12 de octubre,
y sus nombres, ¿no? Mencioné el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Raza, pero hay otra denominación que es el Día de la Resistencia Indígena, que es, por ejemplo, el nombre que se usa en Venezuela. Este nombre enfatiza no solo las injusticias históricas, sino también la agencia indígena y la vida política del presente, ¿no? Por supuesto, este nombre es completamente opuesto a los principios defendidos con el régimen actual, pero tampoco fue considerado por la administración progresista, ¿no? El segundo ejemplo nos lleva de vuelta a Buenos Aires. Son imágenes una imagen bastante fuerte, no sé si quizás no se llega a ver, pero lo que ustedes ven ahí es la falta de un monumento. Lo ven como una especie de esqueleto de metal en lo que había, en un lugar donde había un monumento. En 2023, pocos días después de que nuestro actual presidente ganara la primera vuelta de las elecciones, este monumento fue vandalizado. Era un monumento a María Remedios del Valle, mujer afroargentina que también luchó en las guerras de independencia. El 31 de agosto, es decir, la noche anterior al Día Internacional de los Afrodescendientes, el monumento fue quemado. No tenía ni un año de antigüedad y fue completamente destruido. Las fuerzas de extrema derecha empezaban así a mostrar, ¿no? Un poco de lo que pasaba cuando sentían esta libertad para expresar su odio, ¿no? La pregunta que me surgió cuando vi esta foto que me mandó alguien por WhatsApp, sabiendo que yo trabajaba y diciendo, mirá lo que acaba de pasar, era cómo se puede quemar un monumento en cuestión de horas, ¿no? Nunca había oído hablar de que pasara algo así, tan rápido. Tendemos a pensar que los monumentos son muy robustos, son muy estables, ¿no? Y yo creo que esta imagen puede ser una imagen reveladora de lo que estuve tratando de transmitir hoy. El monumento a María Remedios del Valle había sido encargado por el gobierno anterior, nacional, a través de una convocatoria abierta, en la cual finalmente resultó ganador este proyecto, que es esa imagen que ven ahí. El escultor construyó el monumento con una impresora 3D, con resina y poliuretano, lo que resultó en una estatua de 80 kilos de una mujer semidesnuda. No voy a entrar en el aspecto de la semidesnudez, que bueno, obviamente habla de una cierta forma de representar a una mujer guerrera, ¿no? Que también es muy significativo en cómo se entiende y se promulga esta inclusión. Bajo las anteriores administraciones progresistas, las prácticas de inclusión de la historia y la expansión de esta galería de antepasados y las narrativas de quiénes somos eran a menudo tan efímeras como una estatua impresa en 3D, ¿no? Como vemos ahora, estas iniciativas eran muy fáciles de reemplazar, ¿no? Y recién estamos empezando a vislumbrar cuán profunda está siendo esta transformación que se logró en aquel momento y lo que se está cambiando ahora, ¿no? Obviamente no es mi objetivo criticar la destrucción de Colón, ni de Roca, ni la construcción del monumento a Zurduy, a María Remedios del Valle, a las madres de Plaza de Mayo. Lo que me interesa señalar es que hay que atender no solo a qué cambios se hacen, sino a cómo se llevan adelante, a quién se consulta, cuántas voces se priorizan, cómo se abordan, de qué se construyen, y cómo se enfrentan o no estos legados continuos del racismo estructural y del colonialismo histórico en el presente. Bueno, y con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, Moira, muchísimas gracias por la presentación. Realmente encantado de escucharte. Creo que va a disparar muchas reflexiones y preguntas. Bueno, Guillermo fue el primero en comentar, así que Guillermo, no sé si querés comenzar vos con la ronda de preguntas. Después yo lo que sugeriría es que de haber muchas preguntas, lo mejor podría llegar a ser directamente escribirlas en el chat y se pueden ir respondiendo quizás de forma más sintética. Bien, bueno, me encantó realmente y súper interesante. Del conjunto de inquietudes que me ha suscitado escucharte, voy a sintetizar en 3 puntos nada más para no extenderme y no colonizar el espacio de voces. Una pregunta, son 3 cuestiones. La primera es quizá una especie de recordatorio de que del mismo modo en que encaramos tareas descolonizadoras de las políticas públicas, ¿no es cierto?, o del ámbito de lo político, también hay una tarea concomitante en marcha de descolonizar la filosofía. Digo,
para decir cosas muy gruesas que vos sabés de sobra. Esta idea, por ejemplo, de Grecia como cuna del pensamiento filosófico, ¿no es cierto?, que fue también parte de la construcción europea, una Europa que estuvo prácticamente encerrada hasta el siglo XV, digamos, hasta la Armada Invencible, ¿no es cierto? La construcción de Oriente como un Oriente salvaje, ¿no es cierto?, carente de pensamiento filosófico. Y del mismo modo, los hallazgos, entrecomillados, de que hay mujeres en la filosofía, ¿no es cierto? Digo que hay un movimiento también de despatriarcalización y de descolonización que también interpela al mundo filosófico, no solo al mundo político. Esa era una cuestión. La segunda y la tercera son más bien preguntas, ¿no? Una pregunta metodológica es, vos partías de una teoría no ideal, ¿no es cierto?, al estilo de Judith Sclar o de Medina en Epistemología de la Resistencia, y me pregunto si también en el substrato no hay una teoría ideal, digamos, es decir, el punto de partida es una teoría no ideal, pero hay como un horizonte ideal, digamos, me parece implícito, ¿no? Bueno, que la ciudadanía debería participar en estos debates, en qué condiciones debería participar la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Me dio la impresión de que aunque las circunstancias iniciales, como dicen los filósofos de la ciencia, eran no ideales, hay como una especie de horizonte ideal, digamos así, esa era una pregunta, ¿no? Y la tercera era, dado que es cierto que la posverdad, quiero aclarar que el MacIntyre que citó Moira no es el MacIntyre que murió hace poco, sino es otro MacIntyre. ¿Qué estatus le dabas vos? Digamos, ya sé que es un súper problema para la filosofía de la historia y para la filosofía en general, el concepto de verdad histórica, ¿no es cierto? Dado que, por lo que está subtendido en tu charla, las cuestiones históricas son disputadas políticamente, ideológicamente, diría que otra cuestión es preguntas y cuestiones normativas. Yo las distinguiría conceptualmente de la ideologización de la historia. Progresismo, extrema derecha, ya supone una disputa. Y si a esto le agregamos disputas internas, ¿no es cierto? Por ejemplo, he leído papers sobre cómo los propios montoneros revisan, digamos, su violencia, o cómo los hijos de militares también interpelan a sus padres. Digamos, estos textos de Claudia Gil, ¿no es cierto?, que también ha sido tildada de conservadora. Digo, es un terreno muy oscilante, muy resbaladizo, de peligro incluso para el intelectual. Entonces, ¿cómo veías vos, dado que parece que la posverdad es un problema, pero parece que el concepto de verdad es un problema para los historiadores, para los filósofos, etcétera, etcétera? Nada más, me encantó, muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Está buenísimo todo lo que traes. Por un lado, sí, obviamente me sumo al pronunciamiento sobre la descolonización de la filosofía y la enorme necesidad que tenemos incluso en Argentina de ese ejercicio, ¿no? Porque a veces no es fácil, no voy a decir que es fácil porque no es fácil, pero es más evidente o más directo señalar el eurocentrismo, el orientalismo, etcétera, en la filosofía europea, donde es absolutamente devastadora como corriente o como práctica, pero también es importante entender que estamos totalmente insertos dentro de ese eurocentrismo, de ese colonialismo, mismo en los programas de formación universitaria en filosofía acá en Argentina, ¿no? Así que eso sí, como tarea que se está llevando adelante, pero que hay muchísimo todavía por hacer. Respecto a la teoría no ideal, bueno, ahí yo creo que el tema son las distinciones que se hacen en teoría no ideal, de que la teoría no tiene que partir de los ideales abstractos, del supuesto de esos ideales abstractos, sino de las condiciones reales de existencia, y que ese hecho no significa que no tengamos ciertos valores o pautas de cómo pensamos que deberían ser las cosas. Como que son dos cosas independientes, ¿no? Efectivamente, mismo en la charla yo iba expresando, bueno, para mí, no sé, la participación es importante, etcétera, etcétera, pero el punto es que yo no voy a partir del supuesto de que eso ya existe, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que eso de hecho no existe, entonces, ¿cómo podemos ir modificando lo que existe para acercarnos más a eso, ¿no? Como un ideal
que justamente es un ideal que proponemos, pero que no damos por supuesto, no idealizamos el punto de partida, el objeto de análisis. Y respecto de bueno, el tema de la verdad es infinito, no es mi campo de especialidad en filosofía y la historia, y lo digo porque realmente hay gente que se dedica específicamente a la cuestión de la verdad histórica, pero lo que sí puedo decir es que sobre todo en épocas como la actual, donde hay un crecimiento, por ejemplo, tan grande del negacionismo respecto de ciertos eventos históricos, y del presente también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los eventos históricos. Es importante no renunciar a ese tipo de parámetros, ¿no? No renunciar al parámetro de, bueno, hay un rigor científico en el estudio histórico, por un lado, hay consensos de la comunidad historiográfica sobre los eventos, hay consensos en los métodos que hay que utilizar para hacer una investigación histórica, que son los métodos que nos van a llevar a no decir cosas que son directamente falsas, sostener esos principios o sostener esas pautas, digamos, esos lineamientos de la forma en la que nos relacionamos con nuestro conocimiento del pasado, y por otro lado, enfatizar, digamos, resaltar, destacar las narrativas históricas que no clausuran los sentidos acerca de la historia, sino que abren sentidos acerca de la historia, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que las narrativas de corte más conservador, digamos, son narrativas que lo que hacen es tratar de poner, bueno, valga la imagen como un punto final, ¿no? Decir, bueno, esto pasó así, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasa con los puntos finales en la historia, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos cosas. Por un lado, el consenso metodológico y el consenso sobre la información que tenemos y las interpretaciones que tenemos al día de hoy sobre ciertos eventos históricos, la gran cantidad de evidencia que hay, y por otro lado la cuestión de las historias, las narrativas que no cancelan esas discusiones, porque son las discusiones las que van haciendo que vayamos complejizando cada vez más las narrativas históricas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del genocidio indígena, durante mucho tiempo se dijo, bueno, no hay evidencia, ¿no? Del genocidio indígena, no hay evidencia porque no hay documentos escritos, porque las poblaciones indígenas estaban en transmisión oral, y, ¿no? Siempre hablando en pasado. Y en realidad hay muchísima evidencia sobre el genocidio indígena. El punto es, bueno, que hay que ocuparse de poner esa evidencia en un lugar donde sea accesible para las personas, para el pueblo argentino, ¿no? Entonces, ahí me parece que el punto no es decir, bueno, no, tenés que aceptar mi narrativa porque yo soy, no sé, emancipador, progresista, lo que sea, sino, bueno, estas son las narrativas que tienen un respaldo evidencial. Bien, bueno, me encantó también la respuesta, me parece además muy acertado el tono general de la charla, Moira, la verdad que porque por ahí introdujiste ciertos conceptos y le diste también una vuelta explicativa para no presuponer, sino que explicar quizás metodologías filosóficas o cosas así que creo que pueden ser muy ricas para las personas interesadas en la temática y que quizás no están embebidas en esa temática. Bueno, leo una de las preguntas que salió acá en el chat, que dice, ¿cómo entraría la bajada de los cuadros por Kirchner? No fue un pedido popular, pero sí un sentimiento generalizado, creo, dice. ¿Es válido? Pregunta. Bueno, es una buena pregunta. No sé si había un sentimiento generalizado, la verdad. Y no lo digo negativamente, digo que realmente no sé. No sé si había, por ejemplo, relevamientos que muestren que había un deseo de que eso suceda. Puedo decir que pasaba con la gente que yo conozco, pero bueno, somos un círculo muy limitado. Lo que sí creo ahí interesa, o sea, lo que yo puedo hacer con esto, porque no hago ciencia política, lo que yo puedo hacer con eso es estudiar ahí o tratar de entender qué uso político se le dio a esa referencia al pasado argentino, ¿no? ¿Qué se hizo con eso? ¿Qué se hizo con ese gesto? Porque fue efectivamente un gesto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvió ese gesto? ¿Qué desencadenó? ¿Qué abrió? ¿Qué posibilidades abrió? ¿Qué posibilidades cerró? ¿Qué otras cosas que se estaban haciendo ocultó? ¿No? Entonces, a mí las preguntas que me interesan son esas, ¿no? La cuestión de si había un sentimiento generalizado es una cuestión empírica para la que yo no tengo sustento, pero sí puedo ver que
posteriormente se generó eso, la representación de eso, como un momento histórico en sí mismo, esa bajada de los cuadros, un momento histórico acerca de nuestras ideas de la historia, ¿no? Pero la construcción de ese gesto como un momento histórico fue una construcción intencional, obviamente, por parte del gobierno para mostrar como una especie de sinécdoque de lo que era el proyecto político y cultural del gobierno, del proyecto kirchnerista. Bien, por ahora no veo ninguna otra pregunta en el chat. Yo sí quisiera comentarte respecto de lo que comentabas de cómo construir una verdad histórica, con la relación con la evidencia que puede haber, los consensos históricos sobre la evidencia que hay para construir ese tipo de narrativas. Parece haber también una cierta dimensión normativa de cómo se tiene que compartir esa historia, y parece de haber, o por lo menos yo lo percibí en tu presentación, una cierta forma en la cual se llama a una participación democrática específica. Te pregunto si podrías ampliar esas dos cuestiones en relación a lo que habías presentado. ¿Te referís a la idea de participación, por un lado, y a la idea de la difusión, de alguna forma, de las narrativas históricas? Bueno, ahí el marco que a mí me interesa, o el encuadre que yo le doy a este tipo de análisis, es el de la historia pública, que es la línea dentro de la filosofía y teoría de la historia que se dedica a analizar y también proponer formas de, o sea, por un lado, analizar cómo se usa la historia en la sociedad. Yo me refería al Estado, pero en realidad podríamos, en historia pública entraría también, no sé, una organización social que hace una investigación sobre su propia historia. Eso también sería historia pública, ¿no? Por un lado, cómo de hecho se hace, y por otro lado, qué es lo que se podría hacer con eso, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con la historia? ¿Cuáles son las mejores formas de que esa historia, de esas narrativas históricas, lleguen a un público al que les puedan resultar significativas, ¿no? Todas estas son preguntas que se hace la historia pública como rama, digamos. Y un poco la idea ahí para mí es ver cómo hacer, por un lado, en relación con lo que le decía a Guillermo también, cómo hacer para mantener ese rigor científico de las narrativas históricas, que sobre todo tiene que ver con la metodología, pero por otro lado que sean historias, que sean narrativas que resulten accesibles para personas que no tienen formación académica, y que no simplifiquen, ¿no? Porque hay una idea de que para que sea accesible tiene que ser simplificador. Entonces, bueno, había gente buena y había gente mala, ¿no? Y yo les puse ahí en una de las diapositivas una captura de un programa como una serie dentro de Paca Paca, de la serie de Samba, que era sobre monumentos y que era un concurso, ¿no? Era una dinámica de un concurso entre dos próceres, y que era, bueno, tenía que contestar una pregunta, y si contestaban bien la pregunta les hacían un monumento, ¿no? Los próceres eran todos hombres, todos los que ya conocemos, San Martín, Bolívar, bueno, todos los que se pueden imaginar, y era de un nivel de simplificación que no tenía, realmente no daba ningún lugar a la pregunta, no daba ningún lugar a la ambigüedad. Realmente son cortitos los episodios, les recomiendo que lo vean porque es muy significativo. Cómo justamente en relación con lo que decía antes, clausura la pregunta, ¿no? Porque uno termina de ver ese episodio y dice, ah, bueno, listo, San Martín es el bueno, ¿no? O Bolívar es el bueno, ¿no? Napoleón es tonto, Bolívar es bueno, no sé, como cosas realmente muy lineales, y eso para mí es un problema, porque justamente lo que queremos que suceda con las narrativas históricas y con las representaciones del pasado es que sirvan para destetar preguntas no solo sobre el pasado, sino también sobre el presente, ¿no? Porque parte de lo que nos interesa es mostrar que la historia es parte del presente también, ¿no? Como hay una pluralidad de temporalidades en las que vivimos, en las que está incluida también el pasado, ¿no? No solamente el presente, y también está incluido el futuro, obviamente.
Entonces, cuando vamos a mirar las representaciones públicas, esto de, bueno, cómo se difunde, cómo se comparten nuestras representaciones del pasado, el punto es ver, bueno, qué efectos pueden producir esas narrativas. Esa narrativa produce el efecto de cierre, de clausura, de decir, bueno, ya está, entonces pasó esto, y pasó en el pasado, ¿no? Eso para mí sería algo negativo, en el sentido de que no está aprovechando, intencionalmente o no, no está aprovechando el potencial que tiene el uso de la historia en el presente, ¿no? Ahí me interesan representaciones que sean accesibles, como decía, para todas las personas que tengan interés en esto, que abran preguntas y que además muestren las conexiones de eso con el presente. Lo cual no significa necesariamente comparar, decir que es lo mismo, que no es lo mismo, sino decir, bueno, esto me da elementos para entender el momento en el que estoy viviendo. Gracias. Bien. Guillermo. Yo, si no hay otras preguntas, me apunto, si no me hacen callar. Hay una pregunta nueva. Moira, interesantísimo. Quería hacerte una pregunta sobre lo último que dijiste, más bien conceptual, y dos interrogantes metodológicos nuevamente para hacer hincha pelota. La conceptual es, ¿cómo caracterizar el concepto de historia pública? ¿No es cierto? Porque, primero, una distinción muy gruesa, toto genere, lo público y lo estatal son dimensiones analíticamente distintas, ¿no es cierto? No es lo mismo la Secretaría del Pensamiento Nacional, que es una intervención estatal, que lo público. En lo público tendríamos que definir cuántos actores tienen capacidad de ejercer poder para contar algo. Pensemos en los relatos desde abajo, por ejemplo, que han sido obliterados, ¿no? Esa era una cuestión más conceptual sobre el concepto. Y dos temas metodológicos, ¿no? Si has considerado, o estás considerando, o en algún momento has considerado, la discusión que hay en teorías de la justicia respecto de la temporalidad, es decir, o mirar el pasado o mirar el futuro. Estoy pensando en las discusiones de Waldron y toda esta gente, ¿no? La teoría de la supersession, digamos, si hay circunstancias injustas que hayan sido eliminadas, qué papel juegan en nuestras discusiones normativas de la historia, ¿no? Y como hablabas de experimentos mentales al comienzo, te quería preguntar también cuál es la relación que vos establecerías en tu propia investigación entre experimentos mentales y experimentos en sentido más narrativo, ¿no? Es decir, escuchar, por ejemplo, los testimonios del nieto del cacique Cafulcurá, ¿no es cierto? Lo que vos llamás casos reales, parecen afectar nuestro análisis conceptual de la historia en un sentido que un experimento mental no lo hace. Porque un experimento mental es más bien un test de validez contrafáctico. Pero la dimensión narrativa que incorpora voces marginalizadas va a afectar nuestro análisis, ¿no? En un sentido, ¿no? Y eso era lo que me intrigaba, ¿no? Eso era lo que te quería preguntar. Muchas gracias. Está buenísimo. Empiezo por el final. La verdad que no lo había pensado en estos términos. Lo del experimento mental, voy a seguir pensándolo porque me parece súper interesante. Efectivamente, la idea de usar casos es no testear la validez, sino encontrar cosas que no se me hubieran ocurrido, ¿no? De todos modos, hay un cierto modo en el que sí lo puedo usar de esa forma, que es, por ejemplo, había un caso, uno de los que analicé, que no lo mencioné hoy, que era un caso donde hubo participación, pero se llegó a un resultado inesperado, ¿no? Que es en Bahía Blanca había una plaza que se llamaba Conquista del Desierto, un parque, en realidad un parque bastante grande que se llamaba Conquista del Desierto, y se hizo como un llamado abierto a la ciudadanía que propongan nombres para cambiarlo. Y el nombre que ganó fue Roca, y el segundo nombre que ganó fue dejarlo como Conquista del Desierto. Entonces ahí a mí eso me sirvió para decir, para como descartar la posible idea de que alcanza con la participación, ¿no? Y ahí, sigo indagando a ver qué otra cosa hace falta. En ese sentido yo lo pienso como una verificación de una hipótesis, de alguna forma, ¿no? Obviamente en términos muy poco rigurosos científicamente, porque estoy hablando de un caso, etcétera, ¿no? Pero como que me sirve para ir viendo en qué dirección tengo que seguir. Pero bueno, lo voy a seguir pensando porque me parece súper interesante. El tema de la historia pública,
Cuando me refiero a historia pública es una denominación que se usa para esa línea dentro tanto de teoría y filosofía de historia como de ejercicio historiográfico. Entonces no es una palabra filosóficamente argumentada, digamos, el uso de lo público, pero básicamente se refiere a la distinción entre historia académica e historia pública, ¿no? En donde la historiografía, sería la historia académica, se refiere a la investigación, a los fines científicos, para elucidar cosas sobre el pasado, para comprender, etc. Mientras que la historia pública a veces involucra investigación historiográfica, como esto que yo decía, por ejemplo, una organización o un colectivo que hace su propia historia, o una persona no formada académicamente que hace la historia de su barrio, supongamos. Todo eso entraría como historia pública, y también involucra los usos estatales de la historia. Es muy amplio, pero básicamente la distinción es académico o no académico, en términos generales. Lo cual no significa que no haya, por ejemplo, una gran participación de personas que se dedican profesionalmente a la historia en la esfera estatal, construyendo proyectos de historia pública, ¿no? Porque, por ejemplo, Paca Paca, las aventuras de Samba, es un ejemplo de historia pública, y había personas que son historiadores que estaban colaborando y participando de esa narrativa, ¿no? Pero no en el ámbito académico, sino en el ámbito de la divulgación. Y bueno, la cuestión de la temporalidad también es enorme dentro de la filosofía y la historia. Se usa mucho el paralelo con las teorías de la justicia, y sobre todo con la cuestión de, por ejemplo, la justicia transicional, para ver el tema de la responsabilidad histórica entre distintos momentos. En mi caso, la investigación que yo he hecho tiene que ver con, o se refiere a lo que yo llamo las figuraciones del pasado, o las figuraciones temporales, en realidad, como las formas que le damos a nuestra concepción del tiempo sirven para fines políticos. Por ejemplo, ¿dónde hacemos los quiebres temporales? Y en el caso de las teorías de la justicia, esto es fundamental, ¿no? Bueno, que esto pasó, por ejemplo, durante, supongamos, un gobierno militar, hay un corte, se termina el gobierno militar, ¿cómo puedo asignar responsabilidad histórica? O cómo puedo juzgar desde las categorías presentes lo que sucedió en el pasado, o cómo puedo comparar distintos eventos históricos, ¿no? Todas estas son discusiones enormes dentro de la teoría y filosofía de historia, pero me parece que el diálogo entre teorías de la justicia, sobre todo en lo que hace a reparación histórica, por ejemplo, desde un punto de vista más político, y teorías de la historia desde el punto de vista más, bueno, de mi disciplina, esas conversaciones han generado muchísimos resultados, ¿no? Y por ejemplo, hay autores que vienen trabajando sobre cómo todos esos quiebres temporales, esas diferencias entre distintas épocas, se usan también para ubicarse a uno mismo y ubicar a los sujetos en lugares de malo, de bueno, de responsable o de no responsable, de parte de mi comunidad, parte de otra comunidad, y también asignar sujetos a distintos lugares que son lugares políticos también. Bien, vamos con la pregunta de Griselda, luego tengo 2 comentarios también escritos, así que para compartir. No sé si estás ahí, Griselda. Está muteada. Ahí logré, no sé, perdón, buenas tardes, no sé qué pasaba, que no se desmuteaba. Decía que si querías ir con los comentarios que están allí, no hay ningún problema. No, comenzaba vos y luego Dale, después bárbaro. pasamos a eso. Bueno, muchísimas gracias, Moira. No sé, siento que estamos todos tan ávidos de poder comprender un poco lo que nos pasa, porque, bueno, de alguna manera esa pregunta que vos te hiciste al comienzo de una suerte de velocidad con la que los escenarios empezaron a cambiar de forma, nuevas narrativas empezaron a aparecer con tanta fuerza y parecieran tener tanto eco que, bueno, viene muy bien todo lo que nos traes. Muchas gracias. La primera pregunta es si el McIntyre que citás es Lee. Bien, gracias. Lo segundo es, bueno, respecto de la verdad, ¿no? Respecto de la verdad,
el problema de la verdad, como dijo Guillermo, si en definitiva no es que la verdad termina siendo un problema. Estaba escuchando a Giuliano da Empoli, que últimamente está siendo muy citado, y él comentaba un caso, un ejemplo de un error geográfico en un discurso de Trump, a propósito de lo cual entonces él dice, se solucionaba muy fácil con solo ir a ver el mapa de la geografía y ver, se develaba el hecho verdadero. Sin embargo, la gente prefiere, y esa es mi pregunta, ¿cómo ves vos ahí el peso que tiene la empatía o afectividad que nos vinculan a los grupos con los que coincidimos o creemos coincidir, aun cuando no haya razones fuertes, que pareciera ser que en estos momentos es lo que explica el comportamiento social aquí en Estados Unidos y en muchos otros lugares? Esa es una de las preguntas. Y la segunda es que es muy interesante esto que vos señalaste a lo último respecto de narrativas, bueno, qué narrativas son preferibles, ¿no? Porque hay como, uno siempre puede pensar que toda narrativa histórica está disputándose una suerte de, de lugar, ¿no? Bueno, se disputan las verdades entre sí, ¿no? Como las tradiciones. Y que de alguna manera me hace pensar a esa idea de obra abierta, ¿no? Como que toda obra siempre está sujeta a revisión y entonces vos algo sugeriste ahí en torno a la apertura de las narrativas históricas, que esas son las preferibles, las que podemos siempre revisar. Me pregunto si de alguna manera esa respuesta al principio que vos te haces, ¿cómo fue que esto sucedió tan rápido, con tanta fuerza, ¿no? No tiene que ver con que de alguna manera veníamos con mucho tiempo de narrativas que en algún sentido eran bastante herméticas, o sea, muy robustas, bastante herméticas en el sentido en que no tenían fisuras. Era muy difícil durante mucho tiempo progre, para llamarlo de alguna manera, quien disentía no encontraba ahí la grieta, el espacio para decir, hey, che, yo me parece que... por eso digo robustas, quizás no es el término, pero sí que entonces encontraban un buen apoyo social e institucional, ¿no? El institucional sobre todo. Entonces ahora pareciera ser que a la mínima posibilidad, me acuerdo la primera feria del libro también, que hubo muchos problemas ahí, como reacciones muy violentas en esta batalla cultural en lugares donde si no es una suerte de reacción, una contrarreacción muy virulenta, justamente porque estaba absolutamente contenida por esa hermeticidad de la narrativa precedente. Entonces, son ideas, vos me dirás cómo se pueden ajustar. Gracias, muchas gracias. Gracias, Griselda. Está buenísimo. Voy a empezar por esto último. Y efectivamente, cuando uno empieza a investigar, voy a empezar desde antes. Analizando los usos de la historia o las formas de referirse a la historia de ese gobierno, no hace falta ni analizarlo, vas a entrar en el Twitter de Casa Rosada y uno lo ve. Las afirmaciones tajantes, como vos decís, robustas en el sentido de muy rígidas, sin ningún tipo de ambigüedad y sobre todo muy centradas o muy recurrentemente esta idea de la oposición nosotros-ellos, es lo que más llama la atención, ¿no? Cuando uno busca en relación con la cuestión histórica en particular. Y un poco llama la atención porque uno dice, bueno, pero veníamos de un momento de armonía y de no sé qué, ¿no? Y después cuando ves a la gente que venía investigando desde hace muchos años los discursos, sobre todo de Cristina Kirchner, ves que era exactamente eso. Lo que pasa es que, claro, obviamente los sujetos que están en cada uno de esos lugares son completamente distintos. Las representaciones de lo que es la Argentina son bastante diferentes también, pero la estructura, digamos, el esqueleto en el que se ubican esos contenidos específicos era muy similar, ¿no? La oposición nosotros-ellos, el cierre de la clausura de los sentidos, bueno, esto pasó así, esto es así, esa narrativa es falsa, esta es verdadera. Hay muchas cosas y eso realmente es bastante escalofriante. Y a mí me resultó escalofriante porque
en aquel momento no me resultaba tan evidente. Si bien sí me resultaba evidente esto que vos decís de la falta de apertura a la crítica, yo realmente creo que eso no solo en historia, creo que en muchos ámbitos eso es parte del problema con lo que estamos acá. Pero me parece que hay más que eso todavía, ¿no? Hay una cuestión de esta idea de la batalla cultural, la idea de reducir a lo otro a lo más miserable y peor, ¿no? Con muchos gestos que son similares, obviamente ocupados por sentidos distintos, ¿no? Y el cierre, la clausura de las narrativas históricas, ¿no? Paradójicamente, porque se habla de una apertura, pero en realidad lo que se estaba haciendo era un cierre a una narrativa específica y sin dar lugar a la posibilidad de la conversación sobre posibles grises de esas narrativas, ¿no? Y en relación con lo de la verdad, bueno, yo no es tampoco mi área específica, pero sí sé que hay estudios sobre cómo se genera esa, digamos, como que es, ¿qué prevalece, ¿no? Si por ejemplo, la verdad histórica o la pertenencia a un grupo, ¿no? En este caso, la verdad científica, por ejemplo, sobre el negacionismo del cambio climático, lo que sea, o la pertenencia a un grupo político o una comunidad específica. Y sí, las investigaciones empíricas que existen muestran que lo que prevalece es la pertenencia a un grupo. Entonces, claro, ahora hablamos de posverdad y le ponemos este nombre, o hace un tiempo ya, ¿no? Se viene hablando de posverdad, pero en realidad hay una cuestión que, bueno, no sabemos, porque por ahí antes no había estudios que estudiaran esto, o al menos no que yo conozca, pero es algo que se refiere a también una necesidad de pertenecer, de sentirse parte de un grupo, ¿no? Y que también se vuelve a lo que vos decías, digamos, a lo que estaba respondiendo recién, ¿no? Bueno, también formar parte de ese grupo es no emitir críticas sobre las narrativas que propone ese grupo, ¿no? No poder hacer señalamientos, ni siquiera críticas, dudas, ¿no? Porque no hace falta ni siquiera criticar, ¿no? Como que me parece que es un poco parte de lo mismo. Lo que pasa es que es mucho más evidente cuando, esto que vos decís, bueno, tenés el mapa, o sea, es mucho más evidente esa prevalencia de la pertenencia por sobre la verdad geográfica, en este caso, cuando es algo tan llano como, bueno, puedes ver el mapa. Pero cuando estamos hablando de eventos históricos también se da algo similar. Y es increíble el tema de, bueno, la cantidad de evidencia que hay, igual se puede seguir diciendo lo que se dice, ¿no? En ese sentido, uno de los comentarios va ahí y preguntan, dice, la evidencia, el dato, por detrás de la narrativa, ¿puede revertir la situación actual donde la posverdad lleva cierta apatía con el dato científico? Una de las dudas. Bueno, eso se relaciona con lo que decía Griselda. De nuevo, no es mi área de experticia, la cuestión de la posverdad del dato científico, pero me parece que en un punto justamente uno de los problemas en los que estamos, y no me refiero solo a la Argentina, es que el dato científico claramente no es suficiente y hasta a veces ni siquiera es parte de la ecuación de por qué las personas creen ciertas cosas, ¿no? No lo sé si antes era así o no tengo ni idea, eso no me voy a pronunciar, pero lo que sí voy a decir es que me parece que justamente tenemos la costumbre de responder con datos en un contexto en que los datos no son lo que va a cambiar esa creencia. Porque no es que esa creencia está por falta de datos o por datos incorrectos. Hay otros factores que intervienen, incluidos factores psicológicos y políticos, etcétera, que intervienen en la formación de esa creencia. Bien, otro de los comentarios... Perdón, de todos sí. modos, creo importante seguir difundiendo esos datos, ¿no? No estoy diciendo que no hay que difundirlos. Estoy diciendo que no puede ser la única vía, no podemos confiar en que simplemente publicando, no, mirá, fue tal número, bueno, entonces sí, ya está, resuelta la discusión. No ese es el punto de la discusión. Sí, que quizás es uno de los elementos que más abunda en el debate público, de alguna manera, sobre la historia. Bueno, otro de los comentarios decía, comparte la crítica de que por parte del progresismo hubo una negación al debate que permite explicar la situación actual. Ahora bien, la pregunta es si la motivación de esa negación no parte también de que es necesario una valoración de los personajes históricos como parte de nuestra identidad nacional, con sus contradicciones intrínsecas, por ejemplo, Roca, entendiendo a estos personajes como necesarios para comprender la identidad nacional y que no solo son pueblos originarios ni solo colonos.
Totalmente, está buenísimo eso que trae Nicolás. Y para mí, en el caso de los monumentos, es muy evidente ese punto. De hecho, en mis trabajos sobre monumentos, mi conclusión ha sido que sacar los monumentos tampoco es una buena solución, porque sería esto, ¿no? Como dice Nicolás, bueno, hagamos de cuenta que Roca nunca sucedió, que no es parte de la historia argentina. No solo que no es parte de la historia argentina, sino que no es parte del presente, ¿no? Y eso es un punto interesante también hablando de justicia, ¿no? De justicia histórica y de justicia en la actualidad. Imaginemos que tenemos un país donde no hay ninguna referencia en el espacio público al genocidio indígena, a la colonización, etcétera, ¿no? ¿Cómo explicaríamos las desigualdades sociales existentes? Bueno, ahí entraríamos probablemente en una narrativa meritocrática. Bueno, entonces la gente que está mal es porque, no sé, no se esmeró, no tuvo suerte. Entonces necesitamos que estén presentes esas figuras para poder recordarnos que eso forma parte de la historia y esa historia forma parte del presente. Ahora, mi postura es que eso tiene que estar presente de una forma crítica, es decir, físicamente presente el monumento, pero no presente sin ninguna marca, como si eso no tuviera ningún otro sentido más que el sentido que se le dio cuando se erigió el monumento hace 120 años, ¿no? Entonces tiene que estar presente con marcas que muestren los distintos aspectos de esa realidad histórica y las conexiones de esa realidad histórica con el presente. A veces eso se hace con intervenciones artísticas, a veces se hace poniendo un contramonumento al lado, hay algunas experiencias así, a veces se hace, no sé, tirando abajo la mitad del monumento y dejando la otra mitad, entonces eso genera preguntas de por qué Roca no tiene cabeza, ¿no? Y esas preguntas van a llevar a, bueno, multiplicar esas historias de qué es lo que pasó y qué representa esa figura en nuestra historia y en la configuración actual de profundas desigualdades. Sí, bueno, luego hay otro comentario que dice, los usos políticos de la historia cuando se ejercen desde las instituciones estatales parecen que hacen un uso moral de la historia, señalando ahí moral entre comillas. De ahí la ponderación de unos próceres por sobre otros, o de algunos acontecimientos por sobre otros para justificar posiciones políticas actuales. Mi pregunta es si ese tipo de utilización por parte de esos actores no es casi inevitable. Y luego pone un comentario que dice Trump le cambió el nombre a una montaña en Alaska directamente. Bueno, yo creo que sí, sin duda, pero quizás todas las personas hacemos un uso con dimensiones morales, ¿no?, de los datos históricos o de las narraciones históricas que usamos. El punto es justamente que estoy pensando también, ¿no?, cuando se habla en teoría política, de qué pasa cuando la vida política se reduce o se traduce a términos morales, ¿no?, que es una de las cosas que cancela esas discusiones, ¿no?, porque entonces no estamos hablando de distintas posturas políticas, sino de amigos enemigos, de buenos y malos, etcétera. Y eso cancela la discusión. Entonces yo creo que ahí el juego está en entender que hay una dimensión moral del uso que hacemos de las figuras públicas, de las figuras históricas, pero también entender que esa dimensión moral tiene que estar sujeta a debate, ¿no? Y a debate siempre permanente, y como decía Griselda hace un rato, los sentidos históricos siempre están en disputa. Es raro que una discusión se cierre completamente. A veces parece que se cierran y mucho tiempo después se vuelven a abrir, ¿no? Y vamos con la última. Uno de los comentarios dice, no habrán sido los términos lo suficientemente abiertos antes. Me parece que nos olvidamos de los significantes flotantes que se llenan de demanda que pueden ser tomadas por otros discursos, me pregunto. Claro, creo que no preguntarse por cómo era antes es parte del problema, la delimitación del término, los símbolos, etc. Bueno, acá sí, yo creo que tanto en siempre hablando del tema del que conozco, ¿no? Tanto en este gobierno como en los anteriores, había un uso de términos abiertos a múltiples sentidos. Creo que hay un uso más hábil, odio decir un término positivo para esto que nos está pasando, pero hay un uso muy hábil de esa apertura de los sentidos en el gobierno actual, que es realmente la gente que escucha esos discursos, los llena con cosas sumamente diversas y variadas. Pero leyendo a las personas que hicieron investigaciones sobre, por ejemplo, las referencias históricas en discursos durante el kirchnerismo, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández,
que hicieron una lectura pormenorizada de los discursos en distintas ocasiones y cómo se refieren a distintos eventos históricos. Lo que uno ve ahí es que hay... es rara la sensación, porque los contenidos que están efectivamente en los discursos son muy distintos de lo que el público al que atrajeron esos discursos, de lo que ese público se representa, ¿no? Por ejemplo, yo me imaginé que iba a encontrar muchas referencias a figuras históricas de mujeres, ¿no? Porque, bueno, está esa representación de la inclusión de las mujeres durante el periodo progresista, qué sé yo. No hay esas referencias, no están. Alguna hay, digamos, pero no ha sido de ninguna manera algo protagonista dentro de los discursos históricos del kirchnerismo. Entonces ahí me empiezo a preguntar, bueno, eran sentidos más o menos abiertos que fueron llenados, y a veces fueron llenados por el público favorable, digamos, fueron llenados con sentidos que no estaban ahí, ¿no? Y estoy hablando de algo muy concreto. ¿Hablas de mujeres o no hablas de mujeres? ¿No? Es algo muy sencillo, ¿no? Y eso también a mí me plantea preguntas, creo que me interesaría responder sobre, que no, también creo que por ahí tiene que ser algo interdisciplinario, sobre cómo se produce eso en que se plantean esos términos abiertos, y esos términos son completados con cosas que en ningún momento tuvieron ningún tipo de guiño dentro de esos discursos, ¿no? Completados con la idea de inclusión de ciertos grupos sociales específicos, donde no están, referencia a eventos históricos que casi no aparecen. Esas son como también preguntas que se abren, creo, y que estaría bueno indagar más. Claro. Bueno, con esto creo que podemos dar por finalizado. Tampoco te queremos robar el resto de la energía que debes necesitar en el día. Así que, bueno, agradecerte nuevamente la presentación. La verdad que la buena predisposición desde el principio para participar. Y creo que esto, como decimos, no clausura la discusión, sino que abre muchísimas más alternativas. Les invito a quienes estuvieron y a que lo difundan también, compartir el trabajo que hace Moira, seguir los artículos que va publicando, las presentaciones que da, porque siempre es muy interesante y creo que ha suscitado muchísimo interés. La semana que viene estaremos de vuelta en la misma hora, en el mismo canal, para charlar sobre inteligencia artificial, un tema completamente distinto, pero que también nos interpela el día de hoy. Moira, muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias. Gracias realmente a ustedes y gracias por la discusión, estuvo buenísima. Bueno, un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Que en el próximo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos.